La Biblia es un conjunto de los libros sagrados para el judaísmo y el cristianismo. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. La Biblia es una recolección o recopilación de libros sagrados que contienen las historias, las doctrinas, los códigos y tradiciones que orientan a los cristianos, con base en la tradición judía. Aquí se encuentra lo que es el Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio, Nuevo Testamento. La Santa Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos y ha sido traducida por más de 2.500 idiomas. O sea que está en todos los idiomas del mundo. Y está disponible en diferentes versiones según las tradiciones del país o sus traducciones. Actualmente está disponible también en formato digital, que esto es algo que ayuda mucho, especialmente a los jóvenes, que no, por ejemplo, jóvenes cristianos o jóvenes que les interesa la religión, que no pueden tener una Biblia física y lo pueden tener en celular solo descargando una aplicación. Es algo que yo veo que es como muy buena forma, porque tengo mucho que no veo una Biblia en físico, sino lo que veo es en formato digital, y esto hace que a la persona sea más fácil tomar la palabra de Dios. La Biblia es probablemente uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. En la Biblia se relatan y se narran una serie extensa y diversos relatos que en un principio eran documentos separados. Se dan cuenta desde el origen del mundo de la humanidad, creados por Dios, y hasta de la última historia. Algo importante que yo quiero decir es que la Biblia viene del latín, del griego biblos, que en español significa libros, y por eso es llamado Biblia. Ahí está como un conjunto entre libros y la Biblia. La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 60 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca de la historia del pueblo de Israel, la cual llamamos el Antiguo Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo al antiguo griego. Así nació la llamada Biblia, en la que se basa el texto cristiano actual o la Biblia actual. La Biblia también es una pequeña biblioteca de libros que contiene la historia del antiguo pueblo de Israel, y así donde existieron líneas de individuos llamados profetas, que estos eran unos genios literarios que usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesías sofisticadas, que eran maestros de la metáfora, la narrativa, y hay muchos autores diferentes que contribuyeron al escribir este libro. Estos textos fueron producidos en un periodo de más de mil años. Empezaron con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reinado y con su primer templo. Proceso de formación de la Biblia. Como ya sabemos, la Biblia es un libro divino y humano, y reconocemos que es la revelación de Dios acerca de sí mismo a la humanidad, pero a la vez consiste en la historia de la salvación, ya que conlleva el objetivo divino de mostrar su plan redentor a los hombres. Y más como un libro humano, la Biblia tiene un lugar en la historia, y es el resultado de un proceso que se extendió por siglos, en el cual participaron hombres de distintos lugares, de distintas costumbres y de distintas épocas. El proceso de formación de la Biblia pasa por dos etapas, que son la formación de la Biblia en sí y la difusión y preservación en el idioma de cada pueblo. La primera se hizo bajo la inspiración divina, mientras que la segunda se hizo bajo la lógica humana. El proceso de escritura de la Biblia. En primer lugar tenemos la inspiración, y es un elemento muy común en todos los escritores de la Biblia, ya que es la intervención o la influencia del Espíritu Santo en el proceso de transmisión de la revelación escrita. Dicha inspiración fue lo que hizo posible que la verdad divina fuera transmitida sin errores, de tal forma que hace que lo que escribieron los autores bíblicos sea la palabra de Dios.
El proceso formativo de la Biblia tiene diferentes elementos, y estos son: en primer lugar tenemos el tiempo. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años aproximadamente. Podemos encontrar sacerdotes, podemos encontrar sabios como Salomón y profetas como Isaías y Ezequiel, estadistas como Daniel, etc. En tercer lugar tenemos los lugares. La Biblia fue escrita en distintos lugares como el centro de Asia, las arenas de Arabia, los desiertos de Judea, pórticos de templos en ciudades como Jerusalén, Babilonia, Corinto, en la comodidad de sus casas o en calabozos fríos. En cuarto lugar tenemos el idioma. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y una de las principales características de este idioma es que se lee de derecha a izquierda, además de que este idioma no tiene vocales escritas, y por esta razón los masoretas inventaron un sistema de signos vocálicos para facilitar su pronunciación. En quinto lugar tenemos los materiales. Se utilizaron materiales como el papiro, que es proveniente de una planta con ese mismo nombre, también la caña, que crecía en lugares poco profundos de lagos y también de ríos. También se usaron pergaminos. Los pergaminos eran pieles de ovejas, pieles de cabras y pieles de vacas, preferiblemente a animales jóvenes como los corderos, y los mataban al nacer. Los elementos de escritura también eran variados. Se utilizaban cinceles de hierro, punzones y plumas hechas de caña. En la segunda etapa del proceso formativo de la Biblia tenemos la preservación y la traducción de esta. Pero, ¿qué sucedió con los escritos originales? En realidad, nadie sabe lo que sucedió con exactitud, pero lo más probable es que hayan sido destruidos o se hayan destruido por el paso del tiempo. Y la única manera de preservar el texto sagrado era copiándolo a mano en libros. Y en el caso de los manuscritos del Antiguo Testamento era un trabajo muy arduo y difícil, y tenía reglas muy estrictas. Por ejemplo, cada vez que se iba a escribir una palabra, primero había que pronunciarla, y cada vez que se iba a escribir el nombre de Dios, había que limpiar la pluma. Las primeras copias se revisaban dentro de los 30 días, y si se encontraban 3 errores, se desechaba todo el manuscrito. Cabe destacar que de todos los manuscritos existentes no hay 2 que sean iguales, pero las variaciones que se encontraron en estos manuscritos eran muy pequeñas y por lo tanto no afectaban ninguna de las doctrinas cristianas principales. De los relatos bíblicos, se puede decir que la Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentados separados, llamados libros. También eran escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado, y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta, en que era el Antiguo Testamento para los cristianos y el Nuevo Testamento. En el proceso de formación de la Biblia podemos distinguir varias etapas. La primera sería que se produce un acontecimiento o hecho histórico. En la segunda, sobre este acontecimiento se reflexiona. Las personas religiosas lo hacen a partir de esa creencia y lo relacionan con Dios. De esta manera dan un significado religioso a lo que ocurrió. En la tercera etapa, esta reflexión se transmite oralmente con el fin de comunicar una enseñanza religiosa. En la cuarta etapa llega un momento en que las tradiciones orales se leen por escrito. Y en la quinta etapa, todos los libros que se han escrito se van reuniendo hasta formar la Biblia. Los evangelios se escribieron a través de un largo proceso que duró muchos años, por así decir, específicamente hace más de 1000 años antes de Cristo, y en el que tuvieron muchas personas. Entre las etapas de este está del 1 al 30, como era antes de Cristo. Se formó la vida de Jesús en esta primera etapa. Hacia los años 27 al 30, Jesús de Nazaret escoge a algunos discípulos y con ellos proclama con hechos y palabras la llegada del reino de Dios. En la etapa del 30 al 50, la transmisión oral, se puede decir que la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo hacen comprender
a los discípulos que Jesús es el Hijo de Dios y comienzan a predicarlo. Bueno, en la etapa del 50 al 65 se escriben algunos textos. Estas comunidades recurren a las palabras de Jesús para resolver todas las cuestiones que le plantea su vida y mantener viva su fe. Sí, viva su fe en pocas palabras. Del 65 al 100 se escriben los evangelios. Bueno, en esta etapa 4 evangelistas recogen las tradiciones orales y los escritos que expresaba fe de Jesús y redactan los evangelios que transmite la fe de las primeras comunidades y la principal vida de Jesús. La organización de la Biblia. La Biblia no está organizada en un orden cronológico, ya que tiene varios libros, dentro de ellas escritos en tiempos diferentes, distintos géneros literarios y a través de distintas épocas. La mayor división en la organización de la Biblia es la separación entre el Antiguo Testamento, donde tenemos los textos dados para antes de la venida de Jesús, y el Nuevo Testamento, donde están los libros dados por Dios para después de la venida de Cristo. El Antiguo Testamento posee 39 libros, mientras que el Nuevo posee 29. La organización hebrea del Antiguo Testamento es diferente a la que tenemos, aunque contiene exactamente los 39 libros agrupados en 24 o 22. La organización del Antiguo Testamento es: primero están los libros atribuidos a Moisés, que son de Génesis a Deuteronomio, los libros históricos de Josué a Esther, los libros de poesía de Job a Cantares. Siguen los conocidos como profetas mayores, Isaías a Daniel, y los profetas menores de Oseas a Malaquías. El Nuevo Testamento también está ordenado por géneros literarios. Primero están los libros históricos, que son los Evangelios y Hechos, las epístolas de Romanos a Judas y por último el libro Apocalipsis. Las epístolas, que son las cartas, están ordenadas empezando por las escritas por Pablo, que éstas se encuentran colocadas por orden de tamaño y organizadas en dos categorías: las que fueron escritas por la iglesia, para la iglesia, y las cartas personales. En conclusión, tenemos que la Biblia se divide en 66 libros que están en Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros que se dividen en la Ley de Moisés, libros históricos, de poesía, profetas mayores y profetas menores. En el Nuevo Testamento que tenemos 27 libros que se dividen en evangelios, historias, cartas de Pablo y cartas en general. Sobre los géneros literarios que componen la Biblia. Está el narrativo. Este compone el 43% de la Biblia, ya que casi la mitad de la Biblia está escrita en prosa. Estos narran acontecimientos y hechos de la época y generalmente nos dejan algún tipo de enseñanza. Ejemplo, el Génesis, que narra la creación del mundo, y el diluvio. El discurso en prosa compone el 24% de la Biblia. Estas son enseñanzas en donde nuestra mente se pone en funcionamiento de pensar. La exposición es una argumentación directa. Los argumentos suelen tener una estructura precisa que van de un punto a otro de manera lógica. Estos se relacionan y están relacionados con el discurso en prosa. Las parábolas son relatos breves que ilustran algún principio o moral espiritual que provienen de las enseñanzas de Jesús. La poesía, estos componen el 33% de la Biblia y conectan con nuestras emociones y la imaginación. Se relacionan con los salmos, ya que estos expresan sentimientos. Los proverbios comunican verdades de manera breve, al igual que los salmos. Un ejemplo es: alborota su casa el codicioso, mas que aborrece el soborno vivirá. La profecía son eventos futuros que están predecidos. Y por último, el apocalipsis o apocalípticas son eventos que están relacionados con el fin del mundo. En la profecía
como podemos ver, los escritos de la Biblia, algunas de las cosas como las plagas se han visto representadas actualmente en el mundo y muchísimas cosas más que están predecidas que van a pasar. Les voy a hablar de escenarios del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a iniciar por el Antiguo Testamento. Como primer escenario, que siempre en los tiempos pascuales se ha hablado, es el libro del Éxodo, capítulo 14, en donde tenemos a Moisés, que es enviado por Dios para que libere el pueblo de Israel del antiguo Egipto. Moisés posee un cayado en el cual se encarga de separar las aguas para que los israelitas dejaran atrás a los egipcios. Y básicamente fue así como se liberó Israel de la esclavitud de Egipto. También tenemos otro escenario, que es cuando Dios manda a llamar a Abraham. Este le dice: organiza un viaje con tu hijo, el que yo te he dado, y sacrifícalo. Abraham no pone en duda lo que le pide Dios y prepara a su hijo para que suban a la montaña. Mientras van caminando, el hijo de Abraham le pregunta por el sacrificio y su padre le responde: no te preocupes, hijo. En cuanto llegan a la montaña y está preparando el sacrificio, o sea, a su hijo, aparece un ángel diciendo: Abraham, Abraham, has demostrado que no dudas al momento en que Yahvé te pide algo. No sacrifiques a tu hijo. En cambio, toma este ganado y hazlo. Básicamente lo que nos quiere enseñar esta lectura es que a veces Dios nos pide algo y que está en nuestras manos si lo sacrificamos o no. Puede ser desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, ahora del Nuevo Testamento tenemos la boda de Canaán. Aquí Jesús fue invitado junto a sus discípulos y la pareja casada se había quedado sin vino. Y justo en ese momento Jesús va hacia la cocina, en donde convierte el agua en vino. Uno de los invitados se encarga de decirle a la pareja que siempre en las bodas sirven el mejor vino de primero, pero que ellos lo han hecho ahora. Otro relato del Nuevo Testamento es cuando Saulo, o también llamado Pedro, quedó ciego. Esto pasa cuando Saulo le pide a los sacerdotes cazar a los seguidores de Jesús y está camino a Damasco. Ahí aparece un rayo y la voz de Dios hablándole. Saulo se pone de pie y no puede ver nada. Entonces en ese momento aparece alguien y lo ayuda a llegar a la ciudad, en donde Saulo se niega a comer por 3 días. Hasta que Jesús le dice a Ananías, que es uno de sus seguidores, que vaya a verlo. Este le ha enseñado la imagen a Pedro, en donde Ananías está curándolo. Que lo único que tenía que hacer era ponerle la mano en los ojos. Entonces Jesús le dice a Ananías: yo he elegido este hombre para que me sirva, que él hablará de mí ante los reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Yeah, owe it all to my mother. Hot like summer. Yeah, I'm making you sweat like that. Break it down.